Hay bandas que parecen surgir de un estudio minucioso, diseñadas para encajar en una tendencia musical. Y luego están The B-52s, que parecen haber aparecido por accidente, como si un arcoíris hubiera explotado en medio de un garaje y entre el humo de colores, 5 amigos salieran bailando con gafas gigantes, pelucas imposibles y guitarras que suenan a marcianos haciendo surf. Era 1976 en Athens, Georgia, un lugar tranquilo, universitario, ajeno a las luces de Nueva York o Los Ángeles. Nada hacía pensar que desde ahí saldría uno de los grupos más excéntricos y alegres que ha conocido la música popular. No componían canciones para impresionar, ni para conquistar premios. Ellos componían para divertirse, para reírse de todo, empezando por ellos mismos. Cuando tocaron por primera vez en público, nadie sabía si aquello era una broma elaborada o el inicio de algo grande. Fred Schneider recitaba sus letras absurdas como si estuviera narrando un comercial de detergente en medio de un huracán. Kate Pearson y Cindy Wilson lanzaban armonías agudas que parecían venir de otro planeta. Ricky Wilson hacía sonar su guitarra como un theremin con vértigo, y Kate Strickland mantenía el ritmo como si estuviera a punto de romper la batería de pura felicidad. El público no entendía nada, pero no podía dejar de bailar. Lo curioso es que mientras el resto del mundo musical se debatía entre el desencanto del punk y la melancolía del post-punk, The B-52s proponían todo lo contrario, un universo kitsch, brillante, sin pretensiones pero absolutamente contagioso. No ofrecían respuestas existenciales ni declaraciones políticas incendiarias. Ofrecían fiesta, ofrecían color, ofrecían permiso para ser raro. Y eso, en un mundo empeñado en ser serio, resultó revolucionario. Y quizá ahí esté la clave de su magnetismo. The B-52s no buscaron ser los mejores, ni los más virtuosos, ni los más intelectuales. Buscaron ser inolvidables. Y lo lograron con algo tan simple y tan escaso en la música como la alegría pura. Esa que estalla sin pedir permiso y convierte cualquier escenario, por gris que sea, en una pista de baile fluorescente. La historia de The B-52s no comenzó en un estudio de grabación ni con un aviso de "se busca guitarrista" pegado en una tienda de discos. Comenzó literalmente en una fiesta. Una noche de 1976 en Athens, Georgia, 5 amigos compartieron un trago de ponche con ron barato y decidieron improvisar. No había plan, no había canciones escritas ni aspiraciones de grandeza. Solo un teclado de juguete, una guitarra medio desafinada y la idea de pasarla bien. Pero algo en esa mezcla improbable hizo clic. Fred Schneider, con su voz parlante y su sentido del humor marciano, encontró el contrapunto perfecto en las voces de Kate Pearson y Cindy Wilson, que podían pasar de armonías angelicales a chillidos eléctricos en un segundo. Ricky Wilson, hermano de Cindy, tocaba una guitarra de 6 cuerdas a la que le había quitado 2, creando un sonido nervioso y agudo que parecía salido de otro planeta. Y Keith Strickland, que había empezado como baterista, completaba la base rítmica con precisión y una energía contagiosa. Athens en ese momento no era una ciudad conocida por su escena musical, pero tenía algo que resultó vital: espacio para ser raro sin pedir disculpas. Mientras en Nueva York el punk gritaba su rabia y en Los Ángeles incubaba el germen del hardcore, en Athens los jóvenes artistas se vestían como personajes de películas de ciencia ficción de serie B y organizaban fiestas que parecían más desfiles de disfraces que conciertos. Allí, en medio de ese microclima creativo y sin presiones, The B-52s encontraron su identidad, antes incluso de tener un nombre. En ese contexto, el grupo empezó a tocar en fiestas universitarias, en bares pequeños y en cualquier sitio que aceptara su propuesta colorida y caótica. No había estrategia ni plan de carrera, solo un deseo incontrolable de compartir alegría. Y tal vez esa sea la razón por la que conectaron tan rápido, porque desde el inicio se notaba que no estaban fingiendo. Lo suyo no era una pose, era una celebración. Desde el principio, The B-52s parecían no tomarse nada demasiado en serio, pero justo ahí residía su genialidad. Mientras muchas bandas buscaban desesperadamente una identidad coherente, ellos abrazaron el caos con una sonrisa. Su universo estaba hecho de referencias imposibles: astronautas enamorados, crustáceos gigantes, volcanes que explotan en medio de fiestas playeras y salones decorados con piñas, rayos láser y mobiliario de los años 50. Era como si hubieran decidido que el sentido común era aburrido y lo hubieran arrojado por la ventana, envuelto en confeti. Esa estética absurda no era un simple disfraz, era una declaración de principios. En plena era post-punk, cuando la oscuridad y la apatía dominaban la escena alternativa, The B-52s propusieron el humor como un arma estética. Se vestían como caricaturas retrofuturistas, combinando estampados imposibles, gafas desproporcionadas y peinados beehive que desafiaban la gravedad. Cada detalle visual parecía gritar que el mundo podía ser más divertido si uno se atrevía a hacer ridículo sin miedo. Las letras seguían la misma lógica delirante.
No había grandes manifiestos ni confesiones atormentadas. Había langostas bailando, fiestas en casas abandonadas y criaturas mutantes saliendo del lago radiactivo. Y sin embargo, detrás de toda esa excentricidad había una coherencia. Un llamado a celebrar lo raro, lo campi, lo que no encaja. Su mensaje implícito era claro. No necesita ser normal para ser brillante. En un panorama musical donde muchos competían por sonar importantes, The B-52s eligieron sonar divertidos. Y esa decisión que parecía trivial, terminó siendo profundamente subversiva. Escuchar a The B-52s por primera vez es como abrir una radio interestelar que capta estaciones de distintos planetas a la vez. Ningún instrumento suena como se supone que debería sonar. Sin embargo, todo encaja con una lógica extraña, pero irresistible. Su música es un collage sonoro, donde el surf rock de los 60 choca alegremente con el new wave emergente de los 70, con riffs angulares, ritmos bailables y teclados que parecen salidos de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto. La guitarra de Ricky Wilson era el centro de ese caos encantador. Tocaba con solo 4 cuerdas, una rareza que generaba acordes agudos, tensos y huecos, casi como si la canción estuviera flotando en el aire. Esa decisión accidentalmente radical se convirtió en parte fundamental del sonido de la banda. Sobre esa base flotaban los sintetizadores juguetones de Kate Pearson y las líneas de bajo tocadas en un teclado, que daban al conjunto un tono retrofuturista único. Las voces eran otra pieza clave. Kate y Cindy se entrelazaban en armonías brillantes, eléctricas, mientras Fred Schneider recitaba, gritaba y canturreaba con su estilo Sprechgesang. Mitad narrador de feria, mitad maestro de ceremonias galáctico. Ese contraste entre lo melódico y lo teatral creaba una tensión cómica deliciosa, como si las canciones estuvieran permanentemente al borde de romperse, pero sin hacerlo jamás. Lo más sorprendente era cómo, en medio de toda esa excentricidad, sus canciones resultaban increíblemente pegadizas. No necesitabas entender las letras para querer bailarlas. Bastaba con escuchar unos segundos para que el cuerpo empezara a moverse solo. Era pop en su forma más pura, pero disfrazado de delirio. El debut de The B-52s llegó en 1979 como una exhalación fluorescente en un paisaje dominado por tonos grises. El álbum homónimo no fue solo una carta de presentación, fue una erupción estética. La portada ya era una declaración en sí misma: colores planos, poses rígidas, ropa imposible y esos peinados beehive que parecían antenas sintonizando otra dimensión. Era como si la banda hubiera salido de una caricatura y se hubiera materializado directamente sobre el disco. Este disco abría con Planet Claire, una especie de tema de espías interpretado por marcianos, bajo sintetizado, guitarras cortantes y la voz de Fred como narrador de ciencia ficción en una emisora pirata. Luego venía Dance This Mess Around, donde Cindy se deshacía en lamentos teatrales, mientras la banda cambiaba de ritmo con una frescura brutal. Y por supuesto, estaba Rock Lobster, el gran estallido, 7 minutos de puro caos bailable, con referencias absurdas a animales marinos, gritos agudos que parecían salidos de dibujos animados y un crescendo instrumental que se volvía hipnótico. Rock Lobster fue el punto de quiebre. Contra todo pronóstico, se convirtió en un éxito en las radios universitarias de los Estados Unidos y las discotecas alternativas de Reino Unido. John Lennon llegó a decir que fue una de las canciones que lo inspiraron a volver a hacer música tras su retiro. Le recordaba, según él, que el pop podía ser divertido otra vez. De pronto, The B-52s pasaron de ser un secreto compartido en fiestas de Athens a ser el nuevo fenómeno del underground global. Lo curioso es que pese al éxito, no cambiaron ni un ápice de su fórmula. Su segundo disco, Wild Planet de 1980, reforzó su identidad. Riffs entrecortados, letras absurdas y una producción un poco más pulida, pero sin perder el caos que los definía. Canciones como Private Idaho y Strobe Light consolidaron su lugar como una de las bandas más originales de la New Wave. Mientras muchos grupos buscaban sonar más serios o sofisticados al alcanzar la fama, The B-52s hicieron exactamente lo contrario. Se doblaron sobre sí mismos, exagerando su rareza como dijeran: sí, somos extraños. ¿Y qué? En ese gesto estaba buena parte de su atractivo. Mientras la industria trataba de moldear artistas en productos coherentes, The B-52s desafiaban cualquier intento de clasificación. No eran punk, no eran pop, no eran rockabilly, no eran surf, y eran todo eso a la vez. Y esa indefinición, lejos de perjudicarlos, los convirtió en una especie de culto. Escucharlos implicaba entrar a un club secreto donde las reglas normales de la música dejaban de aplicar. Un lugar donde lo raro no era solo aceptado, era celebrado. Su impacto en la escena underground fue inmediato. Inspiraron a decenas de bandas a experimentar con el humor, el color y la irreverencia sin culpa. En un momento en el que la New Wave se inclinaba hacia lo sombrío, ellos demostraron que lo excéntrico podía ser profundamente cool.
Athens, aquel pueblo universitario casi anónimo, se convirtió en un epicentro cultural, y The B-52s fueron sus embajadores más improbables y más felices. Todo en The B-52s parecía diseñado para desafiar la gravedad. Su música flotaba, su imagen brillaba, su actitud estaba construida sobre la idea de que el mundo podía ser un carnaval permanente. Por eso, cuando el golpe llegó, fue tan brutal. En 1985, en preparación de su cuarto álbum de estudio, Ricky Wilson, el guitarrista, el alma creativa, el motor secreto del sonido de la banda, murió de complicaciones relacionadas con el SIDA. Tenía apenas 32 años. Su enfermedad había sido un secreto bien guardado, incluso para la banda. Ricky temía que si sabían la gravedad de su situación, dejaran de trabajar juntos. Así que grabó su parte del disco en silencio, sabiendo que tal vez no estaría para haberlo terminado. Cuando murió, la noticia cayó como un relámpago. La banda entera se derrumbó emocionalmente. Cindy no solo perdió a su compañero artístico, sino a su hermano. Y el resto perdió al arquitecto silencioso que desde las sombras había construido el andamiaje sonoro que los hacía únicos. La muerte de Ricky marcó un antes y un después. Durante un tiempo, pareció que The B-52s simplemente dejarían de existir. El mundo exterior seguía viendo colores y fiesta, pero por dentro, todo se había apagado. En un género como el pop, tan asociado a la evasión, pocas veces se ve de forma tan clara el contraste entre la imagen pública y el duelo indie. No hubo comunicados rimbombantes, ni despedidas espectaculares. Simplemente se retiraron en silencio. La banda se replegó sobre sí misma, intentando entender si tenía sentido seguir adelante sin él. Y sin embargo, ese silencio se transformó en espacio. Un espacio para llorar, pero también para redefinir. Keith Strickland, hasta entonces baterista, decidió asumir la guitarra y llenar el vacío dejado por Rick. No intentó imitarlo, creó un nuevo enfoque, más atmosférico y más melódico, que permitió a la banda evolucionar. Kate, Cindy y Fred, por su parte, se reencontraron como voces protagonistas y asumieron un rol más activo en la composición. The B-52s no intentaron volver a ser lo que eran, porque sabían que eso era imposible. Lo que hicieron fue algo más raro, pero más valiente: construir una nueva versión de sí mismos sin borrar la anterior. Ese periodo de reinvención fue lento, fue doloroso, pero fue decisivo. Cuando reaparecieron a finales de los 80, nadie lo esperaba realmente. Parecían haber quedado como un recuerdo feliz de otra era, un eco fluorescente atrapado en el underground. Y sin embargo, regresaron no solo con vida, sino con más energía que nunca, dispuestos a demostrar que su alegría no era ingenuidad, era resistencia. Cuando The B-52s regresaron en 1989 con Cosmic Thing, nadie estaba del todo seguro de qué esperar. El mundo había cambiado, el pop se había vuelto monumental, pulido, casi corporativo. La New Wave agonizaba, el grunge asomaba desde Seattle, y muchos daban por hecho que aquella banda colorida de Athens había quedado como una postal simpática de los 80. Pero entonces apareció ese nuevo disco, y todo volvió a estallar en Technicolor. Desde el primer segundo, Cosmic Thing sonaba a celebración. Era luminoso, expansivo y contagioso, pero no superficial. Las canciones tenían una producción más pulida, pero mantenían intacto ese corazón excéntrico que aún los hacía inconfundibles. La banda parecía decir: sí, hemos pasado por la oscuridad, y aún así, seguimos bailando. El álbum trajo consigo dos himnos inmediatos. El primero fue Love Shack, una fiesta comprimida en 4 minutos. Saxofones desbordados, guitarras saltarinas, coros desbocados y un espíritu de alegría desinhibida que se volvió universal. Sonaba en radios, fiestas escolares, clubs gay, bodas y cualquier lugar donde alguien necesitara un impulso de felicidad. La canción no solo devolvió a The B-52s a la cima, los convirtió en parte del ADN cultural de una década. El otro gran éxito fue Rome, que mostraba su faceta más melódica y atmosférica. Era menos caótica, pero igual de encantadora. Una invitación a recorrer el mundo con la ligereza de quien ha decidido volver a vivir sin miedo. Kate Pearson y Cindy Wilson cantaban como si estuvieran flotando sobre el planeta, y lo cierto es que el público flotó con ellas. La canción se volvió uno de los mayores hits del año, sonando en radios adultas, juveniles y alternativas por igual. Cosmic Thing vendió millones de copias, pero su triunfo fue más profundo que las cifras. Demostró que The B-52s no eran una broma pasajera, sino una banda capaz de reinventarse sin perder su esencia. Volvieron con más vitalidad, más humor, más color, pero también con una nueva madurez emocional que hacía su alegría más poderosa, más auténtica. Habían atravesado la pérdida y el silencio, y en lugar de volverse cínicos, eligieron sonar más vivos que nunca. En un momento en el que el mainstream se volvía cada vez más calculado, The B-52s recordaron algo esencial:
que la música también puede ser un acto de felicidad colectiva. Y Cosmic Thing fue exactamente eso. Un carnaval sonoro que los devolvió al mundo por la puerta grande. Hablar de The B-52s obliga a detenerse en un aspecto que muchas veces se subestima en la música: el humor. No el humor como burla, ni como parodia, sino como motor creativo, como lenguaje propio. Lo suyo nunca fue hacer chistes sobre otros artistas o ridiculizar géneros musicales. Lo que hacían era tomar la música muy en serio, y a sí mismos muy poco. Ese equilibrio es raro, y quizá por eso fue tan efectivo. En una época en la que la seriedad se confundía con profundidad, The B-52s recordaron que la alegría no es lo opuesto de la inteligencia. Su humor no era evasión, era resistencia. Una forma de sobrevivir en un entorno artístico que premiaba la pose sombría y el dramatismo impostado. Mientras otros buscaban credibilidad desde el dolor, ellos construían credibilidad desde el gozo. Y eso, paradójicamente, terminó haciéndolos más auténticos que muchas bandas que pretendían serlo a gritos. Ese humor estaba presente en cada capa de su obra, en sus letras, que convertían lo cotidiano en algo delirante y lo ridículo en algo épico. En su puesta en escena, que desarmaba cualquier intento de tomarlos como producto serio, al aparecer con antenas, trajes chillones y coreografías imposibles. En su actitud, que invitaba al público a soltarle el cinismo y entregarse al juego. Escucharlos implicaba aceptar que el arte también puede ser un terreno para la risa, para la exageración y para la alegría sin culpa. Tal vez esa sea una de sus mayores contribuciones: demostrar que el humor no es incompatible con la trascendencia, que se puede ser icónico sin ser solemne, que se puede dejar huella sin cargar con un aura de gravedad. The B-52s probaron que lo divertido también puede ser revolucionario porque desarma las jerarquías, rompe la distancia entre escenario y pista y convierte el acto de hacer música en una celebración compartida. Si The B-52s hubieran sido solo una banda de canciones pegadizas, hoy tal vez serían un recuerdo simpático de los 80. Pero parte de lo que los hizo inolvidables es que no solo se escuchaban, se veían. Desde sus primeros conciertos entendieron que su propuesta no era únicamente sonora, era estética. Cada aparición pública era un estallido visual que parecía gritar que la vida podía ser una fiesta psicodélica sin reglas de etiqueta. Sus trajes parecían sacados de un baúl de disfraces alienígenas: estampados imposibles, colores saturados, maquillaje de fantasía. Cindy y Kate con sus peinados Beehive desafiando las leyes de la física. Fred con sus camisas chillantes y sus movimientos robóticos. No había jerarquías, no había liderazgos claros. Todos eran personajes, todos aportaban a la coreografía caótica que hacía que cualquier escenario pareciera una pista de baile en otro planeta. Pero esa estética no era casual. En una época en la que la imagen empezaba a tener tanto peso como la música, The B-52s entendieron cómo convertir su rareza en identidad. Ellos no intentaban verse cool, redefinieron qué significaba hacerlo. Lo suyo era el camp, elevado arte pop, una celebración de lo artificial, lo teatral y lo excéntrico como virtudes. Cada videoclip, cada portada de disco, cada sesión de fotos parecía diseñada para incomodar a quienes esperaban normalidad y para hacer sonreír a quienes estaban dispuestos a aceptar el juego. Esa iconografía también dejó huella fuera de la música. Su estética influyó en la moda alternativa, en diseñadores que empezaron a incorporar colores estridentes y siluetas retrofuturistas. Inspiraron a generaciones de artistas queer, que encontraron en ellos un modelo de libertad expresiva, sin necesidad de justificaciones políticas explícitas. Su presencia era un recordatorio de que la visibilidad también podía construirse desde la alegría, no solo desde la confrontación. Al final, The B-52s demostraron que la imagen no tiene por qué ser una carga. Puede ser un disfraz, puede ser un juego, puede ser una forma de multiplicarse. Ellos la usaron como un arma de liberación estética, y por eso su legado visual sigue tan vigente como sus canciones. Porque nos enseñaron que a veces ser inolvidable empieza por atreverse a ser ridículo con estilo. El lugar que The B-52s ocupan en la historia de la música es tan singular como ellos mismos. No encajan en ninguna categoría, por eso terminaron abriendo una nueva. Su influencia no se mide solo en ventas ni en premios, aunque también los tuvieron, sino en la huella invisible que dejaron en generaciones enteras de artistas que entendieron, gracias a ellos, que la música no tiene por qué elegir entre ser divertida y ser valiosa. Muchos de los sonidos que hoy asociamos al pop alternativo tienen sus raíces en esa mezcla improbable de surf rock, new wave y kitsch futurista que ellos destilaron. Bandas como The B-52s demostraron que se podía ser pegajoso sin ser banal, experimental sin ser críptico, teatral sin caer en la pretensión. Su influencia se nota en la frescura lúdica de grupos como The Go-Go's, en el electropop desenfadado de Divo, en la estética juguetona de Cyndi Lauper e incluso en la teatralidad pop de actos mucho más recientes como Scissor Sisters o Mika.
Además, fueron pioneros en algo que hoy parece común, pero entonces era revolucionario: la mezcla de géneros sin pedir disculpas. No había fronteras rígidas en su música. Podían saltar del garage a la electrónica, del doo-wop al punk y de ahí al pop bailable sin perder identidad. Esa libertad formal abrió caminos para la explosión de estilos híbridos que dominarían los 90 y los 2000, desde el indie pop hasta el electroclash. Su mensaje implícito era claro: no hay reglas si la canción funciona. También fueron una fuerza silenciosa en cuanto a representación y diversidad. Desde el inicio, la banda abrazó sin reservas la cultura queer, no como consigna, sino como parte orgánica de su ADN. Fred Schneider era abiertamente gay, en una época en que eso implicaba riesgos reales, y la banda siempre se presentó como un espacio donde la diferencia no solo era bienvenida, sino celebrada. Esa postura allanó el camino para que futuros artistas pudieran expresarse sin camuflajes ni explicaciones. Y quizás lo más importante, The B-52s demostraron que el pop también puede ser eterno, cuando nace del placer de crear. Su legado no está hecho de tragedias ni de escándalos, sino de canciones que siguen sonando frescas, porque fueron concebidas con alegría genuina. Eso, en una industria que a menudo confunde sufrimiento con autenticidad, es casi un acto de rebeldía. The B-52s nunca fueron la banda más virtuosa, ni la más profunda, ni la más premiada. Sin embargo, pocas bandas han dejado una marca tan duradera sin necesidad de envolverse en tragedias, discursos grandilocuentes o mitologías oscuras. Lo que ellos ofrecieron fue otra cosa, más simple pero más escasa: un espacio para la alegría. Un recordatorio de que el arte también puede sanar sin dramatizar y que no hace falta gritar para ser inolvidable. Lo más extraordinario es que su alegría no era ingenua. Nació de la contradicción, del duelo, de la pérdida, de vivir como bichos raros en un mundo que pedía solemnidad. En vez de disfrazar ese dolor con cinismo, lo transformaron en energía creativa. Y eso es lo que los vuelve tan poderosos, porque detrás de cada risa hay coraje, y detrás de cada grito absurdo hay un grito de libertad. Su fiesta no era escapismo, era resistencia pura. A lo largo de los años, su música ha seguido sonando en bodas, fiestas, películas, karaokes, anuncios, siempre como una inyección instantánea de felicidad. Y aunque muchos lo recuerden solo por el brillo superficial de sus hits, hay quienes se detienen a mirar con atención y ellos descubren algo más profundo. Una banda que defendió el derecho a ser extraño, colorido, ridículo, exuberante, feliz, sin pedir perdón por ello. The B-52s nos enseñaron que no todo arte debe doler para valer, que también se puede dejar huella con carcajadas, lentejuelas y guitarras de 4 cuerdas, que la música puede ser muchas cosas, pero a veces, cuando más lo necesitamos, solo tiene que hacernos bailar, como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos. Y en eso, muy pocos han sido tan grandes como ellos. Gracias.